La mirada en el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal, conocido también como comunicación no verbal, consiste en una clase de lenguaje que las personas utilizamos para la transmisión de mensajes y que mayormente se realiza de forma inconsciente. Hace ya tiempo que se empezó a descubrir y estudiar, siendo actualmente un tema de mucho interés, así como de utilidad. Como se comentaba anteriormente, consiste en transmitir mensajes pero no con palabras, sino mediante movimientos corporales, en las posturas, pero también por ejemplo en nuestras miradas, o incluso en la distancia que mantenemos los unos de los otros, sin olvidar en cosas tan cotidianas como son caminar o sentarse. Veamos algunos datos interesantes. Tal y como se ha comentado, ha sido y es un tema de interés, siendo un tema digno de estudio. Por ejemplo, podemos remitirnos a Albert Mehrabian, un antropólogo que llegó a una serie de conclusiones sobre dicho tema. Este llegó a la conclusión de que cuando un individuo está hablando, solamente un 7% de su mensaje se recibe como mensaje, mientras que un 38% es transmitido por nuestra tonalidad de voz y detalles vocales. Pero aquí viene lo interesante, porque afirmaba que el 55% del mensaje era recibido mediante nuestros gestos, es decir, mediante el lenguaje corporal, o llámese el lenguaje no verbal. Un idioma universal. Está claro, pues, hasta aquí la importancia del lenguaje no verbal. Su exclusividad le hace ser único, pero a la misma vez le hace ser universal. Un claro ejemplo es el caminar, pues todos o todas lo hacemos, estemos donde estemos y seamos de donde seamos, por norma general. Hablemos de los gestos. Hemos escuchado muchas veces una típica expresión, aquella que dice «los gestos te delatan», y sinceramente no está muy alejada de la realidad. Aunque es evidente que habría que entrar más en profundidad sobre este tema para poder hacer un análisis más exhaustivo sobre la gestualidad. Hay quien se pregunta si se puede modificar nuestro lenguaje no verbal. Respecto a ello, simplemente anotar que al fin y al cabo son movimientos inconscientes, por lo que no resulta sencillo. El movimiento. Cada día realizamos muchos movimientos y con muchas partes de nuestro cuerpo, sin caer prácticamente en la cuenta de que estamos contando mucho de nosotros mismos, a quien o quienes tengamos enfrente. Durante mucho tiempo se habló de seducir al relacionarlo con este tema, tanto que muchas personas hemos escuchado aquello de seducir con la mirada, porque es evidente que también nos comunicamos con ella, para bien o para mal, pero veamos un poco más. La mirada. Primero veamos en qué consiste la mirada, la cual es también sin duda universal. Esta se puede definir como el acto de mirar, pero en el lenguaje no verbal hablaríamos entre personas, es decir, entre emisor y receptor, utilizando como canal la mirada. Normalmente, la mirada entre ambos se realiza en la zona superior de la cara. Una mirada, al fin y al cabo, expresa emociones mediante este interesante canal que a veces resulta interesante, pero a veces desconcertante, ¿verdad? ¿Qué sientes cuando te miran fijamente? ¿Te sentiste observado o observada? Prosigamos. Veamos primero la desviación de mirada. Esta parece ser que quiere decir que la persona podría sentir vergüenza o inseguridad. Pero la mirada también sirve como acto reflejo al sentirnos amenazados. Y por tanto, a la defensiva. Sería así el individuo como tal observamos cuando éste tiene los ojos entrecerrados. Pero no podemos olvidar algo tan importante como las populares pupilas. Cuando algo nos atrae, se dilatan. También mediante ella comunicamos en una conversación con una persona si lo que estamos escuchando no nos gusta o simplemente nos aburre. Aquí hasta sería interesante remitirnos a aquella frase de «hay miradas que lo dicen todo». Como vemos, pues, la mirada es una herramienta comunicativa muy importante que puede determinar nuestra proyección hacia los demás o de los demás y que pocas veces podemos disimular. Es un idioma grandioso, como vemos, para comunicar emociones, aunque no es lo único con lo que transmitimos nuestros mensajes no verbales. En otra ocasión hablaremos de otras partes del cuerpo, así como de gestos corporales. Hasta pronto. Bienvenidos y bienvenidas a Óptica Azul y Negro.
Estamos dedicados a la venta de gafas graduadas transparentes y de sol y a la adaptación de lentes de contacto. Realizamos análisis visuales para valorar el estado de la salud ocular. Trabajamos con lentillas y cristales graduados que hacen control de la evolución de la miopía en niños para evitar que le aumente en la medida de lo posible. Somos especialistas en adaptación de gafas progresivas. También ofrecemos gafas deportivas de sol y transparentes graduadas, así como gafas de protección deportiva y gafas de seguridad laboral. Disponemos de una amplia gama de monturas y gafas de sol donde elegir, y nos esforzamos al máximo para ofrecer una atención impecable. Puedes encontrarnos en la calle Comunidad de Madrid, número 37, local 20, Burgocentro número 2. Las Rozas de Madrid, teléfono 911 30 36 02, 911 30 36 02. También puedes visitar nuestra página web www.opticaazulenegro.es.